¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Amigos, seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraef. Los suscriptores de mi cuenta en Patreon, en el plan full, tienen el privilegio y la recompensa por su suscripción de estar junto a los invitados que tenemos cada día. Cuando grabamos este programa, ellos pueden estar en vivo y participar y enriquecer el debate con sus preguntas y participaciones. Gracias a todos los que se han sumado a este plan y por supuesto recuerden que cada plan tiene unas recompensas particulares que permiten que sigamos haciendo las cosas. Aquí tenemos, por supuesto, en este momento digamos una situación donde podríamos decir que el sistema chavista ya ha perdido el ropaje que le tapaba sus vergüenzas. Y entonces, como aquel viejo adagio, el rey está desnudo. El problema es, como decíamos en el primer segmento, hay todavía de los peores ciegos, esos que no quieren ver, y de los peores sordos, esos que no quieren escuchar. En este jueves de dibujo libre, para hacer un dibujo libre en el análisis, me he traído a una persona que me acompaña y que por supuesto tiene la particularidad de ver las cosas claras porque se ha dedicado al estudio de este sistema político que tenemos ahora en Venezuela. Profesor Ivo Hernández, bienvenido a Fuera de Orden. Muchísimas gracias, Daniel, y un cordial saludo a toda tu audiencia. Un placer estar aquí y te auguro y deseo muy buen futuro con tu programa y tus esfuerzos. Muchísimas gracias, Ivo. Ivo, estamos viendo un festival de candidaturas, tanto chavistas como opositoras, de eso que yo llamo la oposición falsaria, porque esa gente no se está oponiendo. Esa gente está jugando dentro de un sistema del cual forma parte y además de eso pretende que el resto de los venezolanos formemos parte también de eso. ¿Cómo está viendo la marcha de estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto cinismo en seguir participando en unas elecciones que no son tales? ¿Por qué los tipos tienen el afán en seguir utilizando las mismas excusas del 2004, del 2006, del 2010, como si no hubiésemos pasado ya por todo eso? Bueno, lo primero es porque pueden hacerlo, pero primero vamos a una cosita breve, como un pie de página. Hace poco se ha elegido en Irán un nuevo presidente. Bueno, esto hay que tomarlo entre comillas, porque las personas que los ayatolás ponen ahí para que den la cara, ¿no? Lo interesante es que este sujeto, apenas lo eligen, él inmediatamente da su discurso y las primeras cosas que dice: queremos que los Estados Unidos quiten las sanciones, vamos a luchar por eso. Y uno dice, bueno, el presidente de Irán pide eso. El sujeto de Norcorea, el dictadorcito este que tienen allí en Norcorea, también dice, vamos a quitar, que queremos que nos quiten las sanciones de aquí, tal y qué sé yo. Y el caso interesantísimo, en Venezuela no, en Venezuela es la oposición la que pide quiten las sanciones a estos sujetos. Entonces ya por ahí uno empieza a darse cuenta de un desdibujo en la política interna venezolana. Sin entrar todavía en detalles, nada más viendo la foto grande. Uno estaba leyendo esta mañana uno de estos asesores, porque muchas de estas personas están en los Estados Unidos, en donde se mueve muy duro. Recuérdese que la política venezolana, igual que mucha de la política norteamericana, todavía se decide en parte en Washington, ¿no? En muchas cosas. Entonces allá van a parar muchas de nuestras penurias y allá se reúne gente que puede viajar aparentemente sin ningún problema, como los tenemos nosotros, para así movernos. Entonces este sujeto está muy desesperado, es uno de los asesores, y decía, menciona las sanciones a cada rato, se le sale, tiene que haber, tenemos que ceder con las sanciones, la oposición tiene que entender eso y tiene que comprender que hay que negociar. Bueno, lo primero, que aquí hay que entender las palabras en su exacto valor y significado. Negociar significa en una cosa en la cual usted cede y le dan algo y usted logra un punto medio entre las dos partes. ¿Qué tiene la oposición para negociar y por qué
va el oficialismo chavista a negociar algo. ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Qué es lo que no tienen? ¿Cuál es el desprestigio mayor que pueden tener en estos momentos a nivel internacional cuando la Unión Europea con Borrell no es precisamente un dolor de cabeza? La situación en la OEA la tienen relativamente controlada. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la desesperación? Vamos entonces a ver unas elecciones regionales con una particularidad creciente. ¿Cuál es? Y aquí esto es una tesis muy personal, es una tesis vieja, muy venida de Acción Democrática, por cierto, que es la tesis de tratar de, mientras dure el invierno, ocupar las mayores cantidades de espacio y tratar de crecer en la medida en lo que podamos, ¿no? Eso es una tesis que se hizo ya en el pasado y que yo me imagino los personajes que deben estar hablando con el cinismo habitual que les es característico, como si el país no se estuviera muriendo. Eso es lo grave. Es que aquí la clase política y sobre todo esos nuevos jóvenes que ya nacieron un poco ancianos en la manera de ver las cosas, pues se parecen en tanto al pasado. No le están diciendo al país lo grave, señores, se nos está acabando, el país se nos fue, el país, el proyecto que éramos, la posibilidad que éramos se nos fue. Y venir ahora a decirle a la gente que con unas elecciones regionales, porque vamos a ganar unos espacios y ya sabemos quiénes son los que se lo van a ganar, eso no va a ganar el país para nada, el país va a seguir perdido, va a seguir extraviado y sin ningún rumbo fijo. En otras palabras, lo mismo vestido de otra cosa. Ahora, eso está claro, Ivo, los que hacemos el esfuerzo de informarnos y además de eso, los que tenemos memoria, estamos al tanto de lo que personas que analizan la realidad venezolana, como es tu caso, informan sobre lo que está pasando. El asunto es, ¿por qué esa oposición se empeña en vernos la cara, como si nosotros no estuviésemos enterados del asunto, intentando vendernos un panorama donde bueno, te hablan de elecciones, de campaña electoral, de ocupar los espacios, de unidad, como vendiendo ese fetiche unitario casi como un chantaje, y que si no, y aparte de eso, acusando a todo el que critica esa estafa y ese engaño, prácticamente somos reos de traición. Sí. ¿Por qué ese cinismo en este preciso momento después de todo lo visto? Bueno, porque pueden hacerlo, porque tienen un país que ya está desesperado. Una gran parte del país está totalmente ajena a todo esto. Una gran parte de Venezuela se preocupa simplemente en sobrevivir. Ven el día a día de muchos venezolanos es simplemente una luz que se prende y una luz que se apaga, un sol que sale, un sol que se pone, eso es todo. Porque no hay sino un permanente buscar cómo sobrevivir. Eso involucra a gran parte de la gente. Ese es el gran triunfo siniestro de esta gente que, llamándose revolución, nos involucionaron al siglo XIX. Por otra parte, utilizaría tu palabra de sistema, porque sí creo que se ha creado una cooptación de sistema de poder en la cual se fingen roles. Es decir, había una comiquita hace muchos años, aquí se me cae la cédula, una comiquita en donde había un coyote y un perrito, y entonces ellos marcaban tarjetas, y cuando marcaban tarjetas eran absolutamente enemigos, y después terminaba todo y se saludaban y se iba cada uno a su casa. Algo parecido, guardando las distancias, se está viendo en Venezuela, con el agravante de aquí está metida mucha gente, está metida gente de los empresarios, está metido gente de la iglesia, está metido gente de los militares. Es decir, estamos viendo ya una superestructura basada en repartirse los poquísimos medios de producción que todavía quedan en Venezuela. Eso está pasando. Y una insinceridad ya crónica, en donde parece ser que vamos a esperar que suceda un milagro para que entonces venga el pasado, porque yo creo que de esa clase que yo llamo los eternos en Venezuela, están rezando porque volvamos al 98, cuando ellos tenían casi todo, y cuando no se dan cuenta que ese mundo fue el mundo que parió este mundo, que todo lo que nos trajo hasta aquí tiene que cambiarse porque somos un proceso en descenso. Ya lo éramos, el gobierno de Caldera fue bastante desastroso, pero esto ha sido pues la guinda que rebasó. Es decir, esto no fue que el chavismo cayó del cielo como una nave espacial, esto fue una cosa que fue en un deterioro progresivo de un país que quiere soluciones rápidas sin haberlas trabajado, y bueno, por supuesto, nos mandaron un caballo Troya cubano como era este sujeto y lo demás es historia, pero aquí hay que entender, repito, que hay una clase política que no le habla al país y está permanentemente siendo asesoradas por sujetos que se especializan en mantener ese estado comatoso. Ya vemos entonces que nos hablan de unas negociaciones en México, pero ¿quién está allí? ¿Y a nombre de quién está allí? ¿Y por qué está allí?
Yo lo he perdido todo, igual que seguro muchas de las personas que nos han mirado. Somos personas que teníamos una vida y tuvimos que emigrar con una maleta en la mano, meter la vida en una maleta. Y me van a decir que ahora unas personas que no conozco, en un CNE que fue pactado en secreto, van a negociar qué cosa a nombre de qué. Y yo tengo que aceptar eso. No, no puede ser. Usted puede venirme con toda la prosapia de su, digamos, ingenio y todas sus capacidades de conocimiento de la sociedad venezolana, pero eso no viene al punto. Aquí tenemos que hablarnos sincero, porque lo hemos perdido todo. Se nos dijo, y se dijo incluso antes de que el interinato funcionara, que había que sacar un gobierno fuera de Venezuela, que había que generar lo que hizo De Gaulle, dirigir esto desde fuera, porque desde dentro les van a meter preso uno a uno los personajes para después negociárselos y entonces estárselos vendiendo como rehenes permanentemente en discusiones. Tenemos que aceptar eso, hay que comulgar con esa rueda de molino perpetua, porque cada vez que viene una negociación, entonces meten preso a Pedro, a Luis, a José, al que sea. Vamos entonces a ver esto. Si lo seguimos aceptando, están pasando cosas. Luego empiezo yo a ver en los Twitter personas que ya reflotan los nombres, vuelven a reciclar los nombres. Me aparece de nuevo Florido, me aparece de nuevo Capriles. Digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se puede subvalorar la opinión venezolana y pretender además que esto va a tener algún resultado? De parte de fuera, no se espere la gente mayores cambios. Había un gran movimiento de venezolanos que apoyó precisamente a Biden porque querían esto que tenemos, porque querían lo que dijo la señora Jung en junio. Dice, bueno, esto dependerá de los venezolanos. Sí, sí va a depender de los venezolanos, es decir, de las negociaciones que se hagan entre parte y parte para que el país siga decayendo, porque ese es un país que ya no le duele a nadie. Es un país que ni uno ni los otros lo entienden ni les interesa para nada. Un país que ya fue utilizado y sirve de propósito como una masa. Y se le habla, Venezuela está negociando. ¿Dónde está esa Venezuela? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Entonces, ahí volvemos de nuevo a nuestro gran problema. Tenemos una falta de representatividad y la representatividad que tenemos no fue preparada para ello. No está formada, no tiene idea de lo que está haciendo. Salvo de, en algunos casos, un beneficio perentorio y breve, sea esto en unas cátedras en el exterior, sea esto en algún beneficio económico, no hay mucho más allá. Ahora, hay dentro del panorama que tú muy bien nos ayudas a dibujar y a observar, hay además una cosa, cuando tú hablas de los eternos, están todavía allí Ramos Alud, Rosales, Julio Borges, Capriles, Leopoldo. Están allí, pero se incorporan otros y estos no salen. Y los que se incorporan son versiones empeoradas de lo que ya había. Entonces se te incorpora un Marquina que ha pasado por todos los partidos. Se te incorpora un Florido que ya lleva 2. Se te incorpora un Guaidó. Se te incorpora esa nueva generación surgida del 2007 con todo aquello que ya hay varios que han pasado por 2 y 3 partidos. Y entonces uno piensa en aquello que se reclamaba tanto en los años 80 y en los años 90, la necesidad de la renovación de la política, nuevos rostros, nuevo aquello, pero lamentablemente los que se incorporan no sustituyen a los anteriores, ni en práctica, ni en presencia, y terminan siendo hasta peores, y también se quedan. Entonces, pareciera que ese sistema chavista no está hecho para asumir el relevo como una mejora, sino como un empeoramiento. Sí, bueno, lo que tenemos es precisamente un tamaño de crisis humana, ¿no? Eso fue lo que se introdujo desde el año, un poco antes del 98 ya venía, y eso lo llamaban algunas personas dentro del chavismo, lo llamaban la ley de Chávez, es decir, jamás escojas a alguien que sea mejor que tú, porque te hace sombra, ¿no? Entonces, tú siempre tratas de escoger como en descenso, de así que escoges un ministro que no sea más capaz que tú, cuyo viceministro será menos capaz que él, y así, ¿no? Entonces, escalera en descenso explica mucho del venezolano. Además de que los partidos en Venezuela dejaron de ser partidos, son colores, no hay postulados ideológicos. Estos sujetos, uno les puede hablar, explíqueme qué es la democracia cristiana, explíqueme qué es la socialdemocracia, y el sujeto rupestre, medianamente, mucho más allá de una cena con un whisky, no va a saber qué decir. Él no va a tener una explicación de qué significa ni de la tradición que dice portar en muchos de los casos. Y estos líderes que tú me estás nombrando acertadamente son sujetos ya que están momificados dentro de la política. ¿Qué puede un octogenario como Ramos Alud decirle al país? Sujeto que nació en 1943, ¿qué le puede decir
decir a este país, que ya no se lo haya dicho, cuando los que estamos hablando ahorita ya cruzamos más del medio siglo, éramos adolescentes y este sujeto todavía estaba en Acción Democrática, en las bancas de diputados, etcétera. Uno dice, bueno, ya hay que ceder. Si incluso usted se va a cualquier país europeo, las personas presentan un postulado de ideas, una cantidad de cosas, las ejercitan o no y se retiran. Porque esto es un juego de permanentes cambios, esto no es un juego de superestrellas, esto no es Hollywood, esto es un partido de béisbol. Esto es una cosa donde usted juega y sigue. No es que usted llegó al estrellato y todo el mundo tiene que reverenciarlo. Ese error es parte de las cosas que estamos pagando. Sin embargo, y volviendo al tema electoral, me preocupa a mí enormemente es en México, ¿qué se va a entregar? ¿Qué se va a claudicar? Porque fíjense ustedes, véanlo con los ojos desde el exterior. Si la oposición es quien está pidiendo que le quiten las sanciones, que por cierto en el caso venezolano las sanciones son muy focalizadas en personas que son unos vagabundos, unos corruptos y algunos de narcotraficantes. Entonces, imagínense usted si la víctima está pidiendo perdón al victimario o la supuesta víctima, ¿no? ¿Dónde vamos a quedar? Eso nos desdibuja a todos los que estamos presentes en estas discusiones y nos coloca en muy mala situación. Porque entonces replantea la política venezolana y hace que mucha gente que sí sabe lo que está pasando se quede callada, porque si la mujer que es golpeada por el marido pide que no penalicen al marido, pues entonces uno no se mete en el problema. El juez va, por supuesto, a abstenerse y dice, bueno, resuelvan su problema entonces en silencio, porque eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué se va a negociar en México? ¿Qué va a pasar? Esas regionales, estamos hablando de 23 cargos directos de gobernaciones, 335 cargos en las alcaldías. Entonces, viene la vieja tesis de agarra, arrópate en invierno para que esperes y luego seas el partido con más fuerza cuando esto se vuelva una cosa medianamente normal. Es eso. Y de aquí a allá, ¿quién da comida a la gente? ¿Quién asegura al venezolano? ¿Quién da esperanza en medio de la desesperanza? A ese país que llora cuando ve una medalla. ¿Quién le da la medalla de país? ¿Quién le dice somos Venezuela y sí podemos hacer mucho más que esta cuerda de ignaros que no nos están representando? Entonces, ¿quién le da a ese país la medalla que se merece? Porque es un país que ha sufrido mucho. Y ha sufrido además innecesariamente, porque el sufrimiento de Venezuela no tiene razón de ser, no corresponde ni siquiera al peor de los errores que se pudiera haber cometido. Hay además hay una situación en este permanente empeoramiento, digo, que nos termina tocando a ti y a mí, que somos ciudadanos venezolanos viviendo en el exilio. Y decir exilio a veces es una palabra hasta bonita, porque uno a veces se siente expatriado, uno a veces se siente desterrado, uno puede en momentos estar bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del bienestar mínimo sin ser millonario, uno puede sentirse bien, pero cuando uno empieza a pensar en todo lo que uno tiene y decir, caramba, ¿por qué yo no pude tener esto en mi propio país? ¿Por qué yo me tuve que ir a otro país? Te tienes además que enfrentar cuando ejerces tu ciudadanía con este nuevo fenómeno de rechazar la participación del venezolano que se fue y de hablar entonces de no, esos venezolanos que están fuera son unos radicales y tal, a ellos no se les puede permitir que participen en el debate político, hay que hablar con los que están adentro. Entonces uno siente que un régimen te expulsó de tu país y ahora te quieren inclusive quitar tu nacionalidad y tu capacidad de opinar, tu necesidad de opinar, tu derecho a opinar sobre tu país, porque tú te fuiste. Y eso parece que inclusive ciertos entes académicos están inclusive promoviéndolo como una opción. Callar al exiliado. Esto, ¿por qué está ocurriendo ahora también? Bueno, primeramente porque Venezuela no tiene tradición de diáspora y va a tener que enfrentarse a ese fenómeno. Hay mucha diáspora que claudicó, es decir, que no le interesa volver a Venezuela. Algunos lo dicen en privado, algunos lo hablan más o menos en público. Mucha gente ya ha hecho vida, sobre todo la gente más joven, se ha radicado, ha hecho familia, tienen ya hijos, etcétera, tienen propiedades y lamentablemente mucha gente de esa es muy talentosa. Así como estamos viendo esos muchachos que ganan medallas, bueno, en la diáspora hay el equivalente, también son gente joven, gente que está proyectada en sus campos, no andan haciendo olimpiadas porque no son deportistas, pero en sus campos son muy destacados. He tenido la oportunidad de ver a muchos en muchos países, esto no es un fenómeno de uno o dos. Entonces, muchos han claudicado, pero Venezuela va a tener que verse la cara con esto, porque esto no es la diáspora de Gómez, esto no es Rufino Blanco Fombona y 2 o 3 tipos por ahí dando vueltas, esto es un gentío, y esta gente que está aquí va a querer tener voz y voto, no solo en la salida de este mal que nos acongoja, sino en la reconstrucción del país.
porque no vamos aquí a haber pasado estos 40 años de desierto para entregarle el mando a un Moisés de pacotilla. Eso no es la idea. La idea aquí es que si vamos a hacer una tierra como la que nos merecimos y como la que podemos hacer, una tierra, por cierto, postpetrolera muy probablemente, vamos entonces a requerir a los mejores de nosotros que están dispersos y desperdigados por el mundo en diversas áreas. Y esto además toca muy de cerca también al periodismo, porque el periodismo ha sido arte y parte en la difusión de la mala política en Venezuela, tanto como se acusa a los políticos. Hay que acusar también a las cámaras de eco, que han sido algunos malos periodistas, que han servido precisamente de eso, de insuflar sujetos y crearlos de la nada. Había un encuestador que hasta hace poco lo sacaban para casi cualquier tema, y eso era sinvergüenzura a los periodistas que hacían eso. Entonces uno dice, bueno, vamos a empezar a ser un país como debe ser un país, partiendo del hecho de que es una república, es decir, una cosa de todos, no una cosa de unos poquitos vivos que son los que se enchufan o están cerca de los bienes del Estado. Ese es el punto de todo esto. Me preocupa especialmente, Daniel, y vuelvo al tema desde lo de las elecciones, porque en este momento en México se va a negociar algo y a nombre de todos nosotros. Y a mí me preocupa que cuando escucho un asesor, y los términos los copié porque estos son los términos que a mí me ponen un poco nervioso. Arquitectura de la negociación, dice este sujeto. Yo no sé qué llama él arquitectura de la negociación, pero eso lo está diciendo. Las condiciones internacionales, dice, han mejorado porque aceptan un desmontaje gradual de las sanciones. Bueno, eso es aterrador. Eso es aterrador porque eso quiere decir que está ya sobreentendido, que eso es la única carta, es decir, que estamos quemando la única cosa que tenemos para en una negociación que nos ganemos la gracia de que estas personas nos permitan que unos sujetos escogidos por la gente de siempre lleguen a ser gobernadores, lleguen a ser alcaldes. Esas cuotas, además, con ese voto electrónico, seguramente están previamente decididas. Porque ese pleito que vemos en Brasil con el voto electrónico y el voto de papel no es más que curarse en salud de lo que ya sabemos que Smartmatic ha hecho en varios países. Entonces la gente empieza a decir, bueno, si ves a las barbas de tus vecinos arder, mejor pon tus cosas en remojo porque todos somos iguales y sabemos que el fuego quema, ¿no? Hay algunas preguntas de nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir haciendo estos contenidos y obtienes a cambio recompensas como por ejemplo la de participar en nuestras grabaciones con nuestros invitados y enriquecer este debate. Nos dice Tamaris, el problema es que la gente sigue creyendo y siguiendo a esos dinosaurios políticos. La culpa será de la gente que vota al final, Ivo. Sí y no. En parte, cuando digo que sí es porque hay mucho cansancio y hastío y la gente dice, bueno, peor es nada, peor es no hacer nada, hay que hacer algo. Lamentablemente, lo que pasa es que justamente la oposición lleva siempre a esa especie de blanco y negro. O hacemos esto o no hay más nada. Pero ¿por qué llegamos a una cosa tan pobre? ¿Por qué cuando había variedades de opciones no hicimos una especie de abanico de posibilidades? ¿Por qué tenemos que llegar siempre a la encerrona leve de esto o aquello sencillo? ¿Por qué no se tomaron decisiones más inteligentes? ¿Por qué el interinato ha perdido tanto tiempo en hacer nada? Nunca nombró un canciller. Nunca gestionó posiciones de poder ante los países que lo apoyaban, no se hizo nada. Entonces uno dice, bueno, aquí o es que estos sujetos son incapaces o es que son capaces de todo, una de las dos opciones. Pues entonces, claro, el pobre votante se ve sacrificado entre la espada y la pared y decir, bueno, tengo que escoger una cosa, ¿no? Algo habrá que hacer. Pregunta Juan Mogollón, ¿por qué no comprar un pedazo de tierra para hacer una nueva Venezuela? Somos más de 5 millones afuera. Sí, bueno, si tal cosa se pudiera, está la compra de Luisiana por los Estados Unidos o de California, esa cosa no, infortunadamente no sería posible. Y yo creo además que tenemos que resolver nuestros grandes problemas internos que portamos todos en mayor o menor medida, porque la desgracia de Venezuela es una desgracia colectiva y mucha de ella está anclada en la forma como vemos el pensamiento. A nosotros se nos educó pensando que Tío Conejo era una cosa válida y Tío Conejo es un pobre diablo, es un sujeto que cree que con viveza se va a salir y no con trabajo. Eso es lamentable, pero es así. Yo trato de explicarle a la gente que los mitos fundacionales en los países son cosas basales que están en el inconsciente del colectivo. Les pongo un ejemplo. Acá en Alemania existe el mito, es un mito más una leyenda, de un sujeto que era un pirata en los años 1100, 1200, hace muchos siglos. Y el sujeto era pirata y él por esta zona, así como tipo Robin Hood que robaba a los ricos y le daba a los pobres, algo así, pero era pirata, etc. Lo cierto es que los ricos de la zona se pusieron de acuerdo y le pusieron precio a su cabeza y lo capturaron. Al sujeto se llamaba Stortebeker y Stortebeker lo agarraron con sus 13 marineros que tenía y lo sentenciaron a muerte de inmediato. Y Stortebeker dijo una cosa memorable
Él dijo, mire, esos sujetos que están conmigo andaban conmigo porque yo los amenacé de muerte. Ninguno de ellos es culpable, el culpable soy yo. Si ustedes van a justiciar a alguien, tienen que ajusticiarme a mí. Y los señores le dijeron, no, aquí todo el mundo es culpable y todo el mundo está condenado a muerte. Y él dijo, bueno, hagamos una cosa. Ustedes me decapitan de pie y por cada paso que yo dé se salva un hombre. Y la leyenda dice que lo decapitaron de pie y dio 13 pasos. Entonces, aquí tiene que haber un compromiso de país. Ya no hay dinero, ya no es que yo me hago vivo y me gano las empresas o me robo esto. Se acabó, señores. La vida se acaba y la vida es corta y hay que rehacer un país porque para vergüenza de todos nosotros teníamos un enorme país en las manos y 4 arrapiezos y un montón de improvisados. Lo han llevado a nada y hay que volverlo a hacer. Y es un compromiso que cada uno, aquí no sobra nadie, eso sí es importante que se entienda. Ninguno de las personas que nos está viendo, que está comprometida en este programa, es sobra. Aquí falta todo talento, toda persona para hacer ese país. Rafael Lozada nos dice, dentro de Venezuela a nadie le está importando estas elecciones, excepto los jóvenes del interior del país. Me parece preocupante esto, ya que es la nueva generación, pero me tocó ver actos de puros jóvenes diciendo sí a las elecciones, creyendo en esa posición falsaria. Sí, es lo que les decía, mucha parte del país está anestesiada y ya simplemente ve los días pasar y no le interesan mucho estas cosas. Y con respecto a la juventud, toda persona que tenga más de cierta edad, 40 para arriba, probablemente un poco más, tiene que sentirse en deuda con esos jóvenes a quienes se les debe mucho, porque ellos son las mayores víctimas de todo esto, no han visto otra cosa. Imagínense usted, estos son los jóvenes de la caverna. Ustedes se acuerdan de la caverna de Platón, de unos sujetos que estaban metidos en un hueco y que lo que veían eran sombras. Bueno, eso es la juventud venezolana del 98 para acá. No han visto sino miseria, sombras, fantoches, fantasmas. No ven realidades, no ven posturas. Nadie tiene una posición de hacer algo por el país, sino de ver cómo quedo en la foto y qué me dicen los asesores. Entonces, el mundo no es solamente eso. No es que la política no sea eso. En otros países es así, aquí en Alemania también. Pero no todo es eso. La política tiene una parte de publicidad y de imagen, pero no todo es publicidad e imagen. Hay un contenido, hay una sustancia. No es solamente una entelequia. Sí, a veces yo hago la comparación con la política, hay varias comparaciones, pero hay una comparación que yo hago, los partidos políticos venezolanos y ese mito, ese fetiche de la unidad, terminan convirtiendo el hecho electoral en una cajita feliz, donde te ofrecen un combo y un muñequito, pero entonces tú cuando compras la cajita feliz no puedes escoger muñequito, sino que es el muñequito que te salga. Y tampoco puedes decir, mira, pero es que yo no quiero la hamburguesa, yo solo quiero meter las papas y el refresco. No. Usted agarra su cajita feliz, se come su hamburguesa con sus papas y con su refresco y además de eso se cala el muñequito que le den. Entonces, esa particular forma de ver el hecho electoral como estamos unidos, tú te la tienes que comer. Aquí está. Eso sí. Yo creo que al final no, le ha hecho mucho daño. Y fíjate que aquí nos pregunta Kelvin Echenique algo en este sentido. ¿Por qué el estancamiento del conflicto tiene a la gente atontada, sin posibilidades de acciones? Bueno, porque es un país que está completamente aislado, está subalimentado, no tiene gasolina, no tiene lo que era. Es decir, es un país que pasó en picada, en cuestión de 20, 25 años, de ser algo a ser casi nada, a ser fantasmas de sí mismos. Se cubanizó más rápido que Cuba. Es decir, Cuba llegó a esto en un proceso de deterioro progresivo gracias a los desastres y los malos manejos de Fidel Castro, que era una absoluta nulidad en economía. Y creía que era muy inteligente, ¿no? Y la gente le decía que era muy inteligente, pero no lo era para nada. Un sujeto nulo en economía que destrozó esa isla, pero lo hizo en un proceso relativamente progresivo, pero lo de Venezuela ha sido salvaje. Es una cosa que en cuestión de 6, 7 años lo que se ha visto es increíble. Que se retiren las compañías como Equinor, como Total, de la faja del Orinoco. La gente todavía no se ha dado cuenta de lo que significa eso. Al discursito aquel de somos el país con más petróleo del mundo. Bueno, mire, sí y no. Tenemos un petróleo mayormente muy pesado que necesita de refinadoras particulares y de gente que invierta para sacarlo y procesarlo. Si esa gente se va, usted no va a tener quien vuelva. Y además, recuerde, Europa ahorita toda está metida en una agenda que se llama Agenda 2030, que es la agenda que procura ir hacia el gas y hacia los renovables. Es decir, que el petróleo venezolano va a quedar allí, va a quedar para los discursos de los políticos, pero la realidad tangible es que los países que son grandes mercados, y no meta a Estados Unidos, que ahora es un gran productor, aunque se lo consume todo, pero es un gran productor, los grandes consumidores, como son los países europeos, por ejemplo,
van a virarse hacia otro tipo de mercados, hacia otras posibilidades. Esto para entrarle superficialmente a un tema que es en sí complejo, pero esa salida es una tragedia nacional, lo que pasó allí con Petro Cedeño. No se ha dicho, no se ha evaluado correctamente, pero es parte del drama que estamos viviendo. Y respecto a lo de la cajita de la hamburguesa, que a mí me parece una analogía bastante adecuada, tenemos que tener en cuenta que hay un agravante, además de la cajita y del muñeco, que no se puede escoger, y es que todo está cooptado por un régimen que simplemente permite la cantidad de cajitas que van a salir o no, y las negocia. Y si no, mira, no hay cajitas, pero yo pagué, no importa, no importa, no vale nada. Entonces, ¿cómo vamos? Y eso era el problema con el interinato. ¿Cómo va el interinato a negociar? ¿Cómo va De Gaulle a gestionar una oposición en medio de la Francia ocupada por los nazis? Eso no se puede. Usted necesita empezar a ejecutar poder en base a las alianzas externas. Eso fue lo que fue a hacer ese hombre en Inglaterra, con tanto como le disgustaba a Inglaterra, De Gaulle. Porque no era que le gustaba estar en Inglaterra, no era su gusto ni su placer. Ese era francés por los cuatro costados. Entonces, el sujeto se fue allá, ¿por qué? Porque había que hacerlo. El interinato lo que tenía era que justamente declarar rápidamente, buscarse uno de nuestros cuartobates en Cancillería, ponerlo allí y empezar a gestionar alianzas en el mundo para mover esto y arrinconar a unos sujetos que son anti-historia, antipolítica y antivida. Y eso se puede, es decir, no es ninguna magia, pero es como el caso, lo que la gente dice, Yulimar nos dio una medalla. Usted no ha visto entonces la cantidad de meses que esa joven debe haber pasado entrenando duramente para lograr ese instante. Pues eso se prepara, eso no es casual. Ella puede tener las condiciones básicas, igual que los pesistas, estos jóvenes increíbles también, pero es que lo que la gente no quiere ver es el esfuerzo que se hizo ahí, preparadores, gente dedicada a eso, para reventar un récord que tiene 20 años, 25 años, como hizo esa muchacha. Mire, el esfuerzo es que es una cosa que se escapa de vista. Eso sí, y no solo de ella, de sus preparadores, que hay que decirlo, porque hay mucha gente metida. Entonces, aquí hay que empezar a hacer soluciones coherentes, colectivas, y darle una esperanza al país. Se la vamos a dar desde dentro para que entonces mañana le allanaron la oficina, le quitaron las computadoras, lo metieron preso, después no, que lo soltaron, no, que este no lo metieron preso, este estaba en el exterior y entró solo y ahora es candidato. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hace? Yo conozco un venezolano que se le murió la mamá y lo tuve que estar haciendo prácticamente terapia porque el tipo tenía una llorona horrible por el dolor que le pasaba. Y no podía entrar. Entonces a mí que me expliquen eso, que se lo expliquen a él. Eso lo viví yo. Si un sujeto que me llama y me cuenta la cosa, a mí bueno, imagínese usted cómo se siente uno en esos casos. Así es. Entonces veo que estos sujetos, no, que soy perseguido. Después volvió otro sujeto que decía que le pagaban no sé cuántos miles de dólares por hacer asesor. Y yo digo, mire, yo soy profesor en una universidad aquí, yo no gano ese dinero que gana ese sujeto en una vez, yo no lo gano en meses. Pero es así. Entonces esa fantasía, esa mentira se tiene que acabar. Vamos a empezar a decir las cosas claras. ¿Qué significan las elecciones de noviembre? Tiempo perdido. Reparto de poderes entre unos sujetos que están allí. ¿Qué significan las negociaciones? La posibilidad de que algo sea pactado para que le quiten las sanciones a unos criminales, a unos sujetos que son ladrones, que todos sabemos quiénes son, y que los Estados Unidos tenían hasta hace poco bien claro en la lista que tenían que seguir sancionados. Y yo espero que así sea. Ojalá y así sea, Ivo, porque yo veo la cosa igual que tú. Yo siento que lo que de verdad ha puesto contra la pared y sin ningún sin ningún pudor los ha puesto contra la pared son las sanciones contra el régimen, sobre todo esas dirigidas a los testaferros, porque por cierto ayer cayó otro testaferro en los Estados Unidos, que se la estaba dando de listo, porque es que los tipos se las dan de listo, chicos. Viviendo en los Estados Unidos, pagando para que le borraran su rastro del internet, pagando para que le hicieran perfiles en Wikipedia para hacerse pasar por otro y creyendo de verdad que no existen instituciones que investiguen, creyendo que están en Venezuela donde le pueden pagar un fiscal para que le quite la cosa, ¿no? Sí, y de verdad eso los está atormentando. Yo pienso a veces, digo que la gente debería darse cuenta de lo que significa para estos criminales el haberse robado tanto dinero y no poder ir por el mundo gastándolo. Exactamente. Es increíble, digo. Sí, y para ponerte un pie de página en ello, porque mucha gente a mí me ha cuestionado esto de las sanciones. Dice, pero es que las sanciones no sirven. Mira el caso de Cuba. Yo, mire, las sanciones son como la ropa hecha en sastrería. No son todas iguales y son hechas a medida de la persona a quien se hacen. Y se han modernizado mucho. Y de que duelen. Mire, ¿por qué usted cree que están estos sujetos moviendo a su oposición allí para que les vaya a gestionar en Washington el lobby? Pues están cansados de comprar por Amazon. No es lo mismo, señores. Algunos ni pueden. Algunos ni siquiera pueden, sí. O sea, entonces, mire, no es lo mismo. ¿Qué hace usted
teniendo esa cantidad de millardos, como se han esfalcado algunos de estos sujetos y están arrinconados. Eso es importante. ¿Sabe a qué le tiene terror la izquierda? A las sanciones y a los escraches. Eso se los hacen en España también. Hay gente valiente que lo ha hecho, porque esos bandidos que se han llevado el patrimonio venezolano para sus sinvergüenzuras y sus cosas, quieren ahora lavarse. Y eso es una cosa que tiene tradición vieja en Venezuela. Desde Guzmán Blanco estamos viendo cosas así. Y es una cosa que la cual debemos parar como vergüenza ya. Empezar a hacer las cosas de una manera mucho más clara. Y repito, se puede porque las redes sociales permiten ahora. Esto no son 4 editores que se reunían con Miraflores ahora a decidir qué es noticia. Esto es que ahora se regó esto y lo estamos hablando, porque Venezuela es una cosa que se parece mucho a, que la gente ha olvidado cómo éramos. Eran 4 o 5 editores en los cuales se reunían. Mira, aquí se habla de esto y de esto. Y todo el mundo decía, ok, está muy bien, y se hacía. Y los que escriben artículos de opinión son Pedro, Luis y José, y los demás no van. Y ya está. Es así de sencillo. Entonces, tenemos que reconocer esa falencia. Hoy donde hay un venezolano indignado con un aparato de estos, hay un corrupto en peligro. Exactamente. Y eso es una de las ventajas que tenemos a nuestro favor. Sobre todo, además, la diáspora. La diáspora no debe temer, porque ya ha perdido, bueno, no debe temer o no teme a nada, porque ha perdido casi todo, tiene mucho dolor guardado y además tiene la posibilidad de hacer justicia filmando a esos sujetos cuando los ve, demostrándole a la gente quiénes son y diciéndole. Yo repito, yo sí creo en las sanciones y yo creo en el escrache. El escrache no es una cosa muy antigua que viene desde Grecia, que es exponer al sujeto, que se ha apropiado de lo colectivo, es decir, mire, usted está haciendo mal y usted es un sinvergüenza. Y eso no merece ningún tipo de consideración particular porque deben ser llevados a la justicia. Justicia que no sabemos si llegará, pero tiene por lo menos la consideración moral negativa, es decir, eso que hizo ese sujeto, eso no debe hacerse. Así no se hace un país, se destruye un país. Así es. Muchísimas gracias, Ivo, por ayudarnos a hacer este dibujo libre de lo que en el análisis se nos permite, con los datos que tenemos, finalmente ver cómo van las cosas en Venezuela. Ojalá se repita, Ivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un cordial saludo como siempre para tu audiencia y les repito, hay que estar muy atentos a lo que suceda en México, a lo que se entregue allí a supuesto nombre de todos nosotros, cosa que en realidad tenemos que estar clara porque es a nombre de unos pocos que se está haciendo. Muchísimas gracias al profesor Ivo Hernández por esta conversación y por los datos que nos ha brindado. Amigos, nosotros nos despedimos por hoy, agradeciéndoles por supuesto su audiencia y por supuesto diciéndole que nosotros regresamos como siempre mañana. Chávez no, porque se murió. Hasta entonces. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.